Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos del 9 al 16. Vamos a estar exponiendo nuestro sermón dominical con base en ese texto. Dice así, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, versículo 16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, como él mismo se identifica en esta carta, le escribe a unos creyentes que habían sido expatriados de sus tierras, que habían sido dispersados, es decir, esparcidos por cada lugar que hay en la tierra. La Biblia dice en primera carta al inicio que ellos estaban por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero más allá de que estuvieran dispersados por estas tierras, lo cierto es que eran elegidos por Dios según su presciencia en santificación del Espíritu para poder obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No sabemos con exactitud quiénes fueron los expatriados. Algunos teólogos históricos dicen que son judíos, otros dicen que también allí con ellos iban gentiles, pero lo que sí podemos decir es que eran extranjeros, lo que sí podemos decir es que eran peregrinos en tierras ajenas, llámese terrenal o espiritualmente. Al ser escogidos por Dios, automáticamente se volvían extranjeros donde estuvieran, porque ahora pertenecen a una nación celestial. Ahora estos expatriados pertenecen a una nación que ellos no conocían. Ya no son residentes, ahora son embajadores. Ya estos que estaban en estos pueblos expatriados ya no son residentes de estas ciudades, ni siquiera de a donde fueron expatriados. Ahora son embajadores de una mejor nación. Al ser escogidos por Dios, entonces automáticamente se volvían extranjeros. Luego el apóstol les muestra la esperanza viva que tenemos en aquel que entregó su vida por estos extranjeros para después exhortarlos a llevar una vida santa, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones para traerle toda la gloria a aquel que los había salvado, mostrándoles a Cristo como esa piedra viva en el cual deben fundamentar sus vidas, no como aquellos que habían desechado esa piedra angular para que después dicha piedra fuera de tropiezo para aquellos que lo habían rechazado con todas sus fuerzas, es decir, los judíos, siendo desobedientes a lo cual fueron destinados también. Sin embargo, a estos extranjeros, más allá de sus circunstancias temporales, más allá de las persecuciones que podrían estar sufriendo estos hermanos que estaban dispersados, el apóstol Pedro les da una tremenda esperanza.
y les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Tremenda declaración del apóstol para estos hermanos. De ese más, vosotros viene siendo el conector y lo contrario a aquellos desobedientes de lo que viene escribiendo en su carta en el versículo 8. Hay un destino para los desobedientes, pero ustedes, hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, sois linaje escogido. Si Pedro les dice que son del mismo linaje, es porque estos hermanos expatriados tienen algo en común y es al mismo Dios como Padre. Pero también les recuerda que tienen un real sacerdocio, es decir, el reino de los sacerdotes. Son términos que van más allá, mis hermanos, de nuestras propias mentes, porque son términos eternos. Pero en este reino de sacerdotes que somos, todos los creyentes, hay un rey y ese es Cristo, amados hermanos. Es Cristo. Lamentablemente, en muchos lugares se predica que ahora somos reyes y tu reinado es aquí y ahora. Pero la Escritura no nos enseña nada de eso. Lo primero que dice es que somos sacerdotes. Tenemos el sacerdocio universal, pero el rey es nuestro Señor. Y su reinado no es aquí y ahora. Su reinado comenzó, pero estaremos algún día con Él eternamente y para siempre. ¿Ustedes se imaginan si este fuera el reinado aquí y ahora? Yo siempre me devuelvo al Génesis, cuando Dios pareciera un Dios horrible, cuando les quita el árbol de la vida a Adán y a Eva. Y eso ha hecho mella en mi mente muchísimo tiempo. ¿Por qué Dios le quita el árbol de la vida a Adán y a Eva? Mis hermanos, para no vivir eternamente en la situación en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Él es más sabio que nosotros. Si ya Eva había comido el fruto prohibido, ¿ya que le iba a quitar para comer entonces del árbol de la vida para vivir eternamente en esa condición caída? ¿Ustedes se imaginan nosotros viviendo eternamente en esta condición caída? ¿Alguna vez han meditado en eso? Muchas veces nosotros no nos queremos morir, ¿verdad? ¿Quién se quiere morir? Pero ¿será que nosotros meditamos en que estar eternamente en esta condición lo que nos trae problemas? ¿Cuándo fue la última vez que pecamos, mis hermanos? ¿Hace una hora tal vez? Pero nosotros, nuestra condición caída, ese viejo hombre que aún nos acecha, aún no nos quita el apego por esta vida terrenal. Pero Pedro termina esta majestuosa línea de frases llamando a estos expatriados nación santa, un pueblo apartado por Dios, un pueblo apartado para Dios, un pueblo apartado por Dios, pero es un pueblo apartado para Dios. De eso se trata la elección. Somos apartados por Dios de este mundo para ser ahora siervos de Dios en este mundo. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, hermanos, para vivir para la gloria del Padre. Jesucristo en la oración sacerdotal nunca dijo que nos quitara de este mundo. Él oró para que el Padre nos guardara en este mundo mientras que estuviéramos aquí. No te pido que los quites, sino que los guardes. Es lo que dice Jesús en Juan, capítulo 17. Pero mis hermanos, esta elección, ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, no tendría sentido si estos hermanos expatriados y nosotros también no tuviéramos un propósito definido por Dios. Y es esto lo que les deseo mostrar en este sermón dominical, el cual he titulado Un pueblo adquirido por Dios, a la luz de los siguientes 3 encabezados. En primer lugar, un pueblo adquirido por Dios para anunciar el evangelio. Versículos 9 en la parte E y el versículo 10. En segundo lugar, un pueblo adquirido por Dios para vivir como extranjeros y peregrinos, versículos 11 y 12. Y en tercer lugar, un pueblo adquirido por Dios para obedecer.
versículos del 13 al 15. Una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Los ciudadanos de una nación santa, que es lo que Pedro está diciendo aquí, tienen sus características comunes por medio de Jesucristo. Él es el rey de esa nación santa y son sus leyes las que debemos obedecer. Pedro describe al pueblo de Dios como una nación santa, lo que significa que sus ciudadanos han sido apartados para el servicio de Dios. Hemos sido apartados para el servicio de Dios. Mi deseo en esta mañana es que nos examinemos tomando las Escrituras como base para saber si estamos haciendo lo que nuestro Rey nos indica que debemos hacer como nación santa, escogida por Él, pueblo adquirido por Dios. Y quiero que lo veamos de acuerdo a los encabezados que acabé de mencionar. En primer lugar, un pueblo adquirido por Dios para anunciar el Evangelio. Versículos 9 en la parte E y el versículo 10. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro señala cuál es la tarea del pueblo adquirido por Dios. Como hábil pastor que es, el apóstol Pedro se dirige a sus lectores personalmente. Dice, para que anuncien. Ustedes fueron adquiridos por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. En todas partes ellos deben proclamar vocalmente las virtudes, hecho, poder, gloria, sabiduría, gracia, misericordia, amor y santidad, que son maravillosos de Dios. Por medio de su conducta deben dar testimonio de que son hijos de la luz y no son hijos de las tinieblas. Pedro da a entender que en tiempos antiguos sus lectores vivían en la oscuridad espiritual. Dios los llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y los redimió del poder de las tinieblas mediante el Evangelio de Cristo. Dios los llamó también al reino de su Hijo, el cual es su luz admirable. Estaban ciegos y ahora veían estos expatriados. Estaban velados y a través de la predicación del Evangelio sus velos fueron quitados de sus ojos y ahora sí podrían ver esa luz admirable. Y es esto lo que Pedro les dice a estos expatriados. Uno de los propósitos de ser un pueblo adquirido por Dios es que prediquen el evangelio a toda criatura. Anuncien el Evangelio de Cristo, el cual es poder para salvación. Ese es uno de los propósitos de nosotros como creyentes. Y hay una razón fuerte para que Pedro les recuerde cuál era el propósito de ser un pueblo adquirido por Dios. Y es lo que nos dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblos. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro aquí está recurriendo a las imágenes del Antiguo Testamento. Alude a la profecía de Oseas, en la que el Señor se dirige al profeta después que Gomer, su esposa, diera a luz su segundo hijo, y le dice, ponle por nombre Lo-ami, no mi pueblo. Significa no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La segunda parte del versículo 10 también es una alusión a la profecía de Oseas. Gomer dio a luz una hija y el Señor le dice a Oseas, ponle por nombre Lo-ruhamab,
que significa no misericordia o no amado, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Oseas capítulo 1, versículo 6. Aquí hay una referencia obvia al pasado de estos destinatarios. Ellos eran gentiles y judíos que mediante la predicación de la palabra de Dios se habían convertido. Dios los salvó por medio de la obra redentora de su Hijo, y ahora estas mismas personas son parte del cuerpo de creyentes conocidos como el pueblo de Dios. Antes no había recibido la compasión ellos, pero ahora sí la han recibido. La reacción griega indica que los destinatarios habían vivido sin Dios por mucho tiempo, durante el cual habían intentado obtener para sí misericordia, pero no la habían obtenido. Pedro contrasta el pasado de esta gente con su presente. Ahora sí la han recibido. O sea que han recibido remisión de pecados y se regocijan en el amor y en la gracia de Dios. Es importante que Pedro les recuerde esto a los hermanos expatriados, porque era importante que ellos dieran a conocer el evangelio que les había sido predicado a ellos en algún momento, y que por causa de esa predicación ellos pasaron de no ser pueblo a ser pueblo, de no haber alcanzado misericordia a alcanzar misericordia. Pero también, mis hermanos, es importante recordar esta verdad para nosotros mismos aquí. Para los que estamos aquí, casi 2000 años después, y esta carta tiene más vigencia que nunca. Nosotros los creyentes, los que hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, los que estamos en este lugar y pertenecemos a Cristo, que hemos sido adquiridos por Dios a causa de la obra redentora de nuestro bendito Señor Jesucristo, también un día, hermanos, no éramos pueblo. Un día pasado tuyo no eras pueblo. Tal vez en la mente de Dios habías sido elegido, pero tú no lo sabías. Algún día pasado no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí podemos gozarnos en que Dios no nos dará lo que merecíamos a causa del amor de Cristo por nosotros. Eso es lo que significa misericordia. Ahorita su pastor definía lo que es gracia, un favor, un regalo inmerecido. Pero misericordia es que el Señor no te da lo que tú mereces. El Señor no me da lo que yo merezco. Entonces no solo el Señor nos dio un regalo que no merecemos, gracia, sino que el Señor no nos da lo que realmente merecemos. Eso es misericordia. El Señor de Dios y el Señor de misericordia. Y yo te pregunto, hermano, hoy lamentablemente, hoy se enseña que fuimos salvados para reinar aquí y ahora, pero sabemos que no. Fuimos salvados con un propósito eterno, anunciando, hermanos, anunciando, y llévate esto en tu mente, anunciando un mensaje eterno. Aquel que es creyente en este lugar, aquel que ha sido adquirido como pueblo de Dios, tiene en su ser, en su alma, un depósito eterno que se llama el Evangelio de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos un mensaje eterno que dar. Un mensaje eterno. Ese mensaje no es de hombres. Ese mensaje proviene de lo más alto y sublime de los cielos. Es un mensaje que está fuera de todo tiempo. Es un mensaje atemporal. Es una persona que se incrustó en el tiempo por causa de pecadores como nosotros. Es un mensaje digno, hermano, de ser predicado absolutamente. Pero yo te pregunto,
Y quiero que te lleves esta pregunta a tu corazón. ¿Estamos haciendo la tarea? ¿Estamos anunciando las maravillas, las obras, las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable? Muchas veces queremos ir a predicar al mundo. Quiero que conozcan a Cristo en África, pero ni siquiera somos capaces de predicarles a nuestra propia familia, que se está perdiendo además, y que nosotros, teniendo este mensaje eterno, sabemos cuál es su destino, y aún tenemos familiares al lado de nosotros, amistades al lado de nosotros, que jamás le hemos presentado el Evangelio de Jesús. Jamás. Personas que están alrededor nuestro, aún niños, compañeros de colegio, jóvenes, adultos, todos siempre tenemos a quien predicarle. No necesitamos un púlpito para predicar solamente. Todos tenemos la imperiosa necesidad y obligación de parte de Dios de irle a predicar a los perdidos. Mi hermano, recuerda, tú un día no eras pueblo. Tú un día no eras pueblo. Yo un día no era pueblo. Y Pedro les recuerda eso a estos hermanos expatriados. Y también nos lo recuerda a nosotros. Nosotros nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Nunca lo olvidemos, hermano. Y créanme, no necesitamos haber tenido una tremenda vida de que yo fui el peor asesino, como muchos testimonios se utilizan hoy para predicar. No, de que era el peor de los drogadictos, el peor de los alcohólicos, el que peor trataba a mi esposa, que la maltrataba. No necesitas tener ese testimonio, hermano. Tú estabas enemistado con Dios. Es lo único que tú necesitas saber. Y de esa misma manera, hermanos, el mundo está enemistado con Dios. Y la única forma de que el mundo pueda conocer esa luz admirable está dado en las Escrituras. Él ha dicho que hay que predicar el Evangelio. Nuestro Señor nos ha adquirido como pueblo con un propósito, y es predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es una obligación tuya como pueblo, hermano. Es una obligación mía como pueblo, y no solo desde un púlpito. Es una vida diaria de predicación. Tú debes ser algún autor, no recuerdo quién, decía que tú debes ser un sermón andante. Solo con tu vida debes mostrar a aquel que te trajo de las tinieblas a la luz admirable. Oh, mis hermanos, a veces fallamos mucho en este mandato. Fallamos muchísimo. No hay una criatura sobre la faz de la tierra que no necesite este mensaje poderoso. Y el Señor nos ha adquirido con el propósito de anunciar ese mensaje. Mi hermano, tú eres privilegiado. Tienes un tesoro, como lo decía ahorita el pastor Pierre. Tienes un tesoro, y es el mensaje del Evangelio. No hay nada más valioso en tu vida. No importa tus posesiones. No hay nada más valioso en tu vida que tener ese tesoro del Evangelio en tu alma, en tu corazón, y que ese tesoro lo puedas compartir con aquellos que están perdiéndose y que van camino al infierno. No temamos, mis hermanos, porque no es tu mensaje, es el mensaje de Dios. Y ese mensaje es poderoso, poderoso. Pero Dios también nos ha adquirido con el fin de que vivamos en este mundo, pero que no seamos de este mundo, y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Un pueblo adquirido por Dios para vivir como extranjeros y peregrinos. Versículos 11 y 12. Amados, sigue diciendo Pedro, yo os ruego como extranjeros
y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Perdón. En esta segunda parte, con todo el amor y ruego, Pedro no les pide a estos hermanos expatriados que sean extranjeros y peregrinos. Él no les está pidiendo que sean extranjeros y peregrinos. No, él da por sentado que son extranjeros y peregrinos por la sencilla razón que pertenecen a una nación santa. Mi hermano, nunca te olvides que tú, si eres de Cristo, perteneces a una nación santa, apartada para Dios. Y por eso les dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. No les está diciendo, yo os ruego que sean extranjeros. No, él da por sentado que si es un pueblo adquirido por Dios, ellos son extranjeros y peregrinos en estas tierras. Son un pueblo adquirido por Dios para vivir como extranjeros y peregrinos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. No son de estas tierras, no. Ustedes son ciudadanos del reino, representantes de Dios, embajadores de esa nación santa en el cual el rey es Cristo. Por lo tanto, ustedes os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, les dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Allí los que están en Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia, allí mantengan una buena manera de vivir. Pedro, sin embargo, no exhorta a los lectores a separarse del mundo. Los insta más bien a abstenerse de deseos pecaminosos. Él no les dice enciérrense en sus casas, cierren las cortinas, no salgan para nada, ni siquiera a la tienda, pidan domicilio y recíbanlo debajo de la puerta. No, Pedro no está diciendo eso. Pedro les está diciendo, él los exhorta a que se abstengan de esos deseos pecaminosos y a cuidar sus propias almas. Ese es el sitio en el cual el deseo se origina, en nuestras almas. El deseo en sí mismo no es malo, a menos que lleve al mal. Tú puedes desear ir a predicar el evangelio, eso no es malo. Los deseos en sí mismos no son malos. Los deseos que son malos son aquellos que en su acción te van a llevar a hacer el mal. Entonces desde tu corazón estás deseando hacer el mal. El mal deseo concibe y da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Eso es lo que nos enseña Santiago en su carta en el capítulo 1. Los deseos pecaminosos batallan contra el alma, dice Pedro. Nótese que Pedro no está diciendo que estos deseos luchan allí, una lucha pequeña contra el hombre, no, sino que hacen la guerra contra el alma con el propósito de destruirla. Hay una guerra espiritual permanentemente. Todo creyente debe tener una guerra permanentemente con sus propias concupiscencias, con los deseos de la carne, con aquellos dardos de Satanás. Aquel creyente que no tenga esa guerra, hermanos, debe examinar su fe. Debe examinar su fe. Pero ¿cuáles son estos deseos pecaminosos que menciona Pedro? Pedro contesta esta pregunta en otro contexto. Los mismos son el desenfreno, las bajas pasiones, borracheras, orgías, parrandas y abominables idolatrías. Eso es lo que él menciona en el capítulo 4, versículo 3. Estos deseos dan a la persona una satisfacción física temporal, pero en realidad libran una batalla decisiva
contra su alma, contra su alma. Al contrario de esto, el apóstol los insta a que mantenga buena manera de vivir entre los gentiles. Es decir, una buena conducta delante del mundo pagano e idólatra en el cual conviven alrededor. Si notan, Pedro no les está diciendo escóndanse, escóndanse debajo de la tierra. No, mantengan una buena vida delante de esos paganos e idólatras donde ustedes viven, en el Ponto, en Asia, en Capadocia, en Bitinia, en todos estos lugares. Dios no los iba a sacar del mundo, sino que usa a Pedro para decirles que tengan dominio propio, que tengan buena conducta delante de estos gentiles, y les dice esto con un propósito. Siempre hay un propósito, hermanos. Sigue diciendo la Escritura, para que en lo que murmuren de vosotros, para lo que digan de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Siempre Dios tiene un propósito, hermanos. Así como el hacernos una nación santa, como lo vimos, nos adquirió para predicar su evangelio, de la misma manera el propósito de su buena conducta no son los aplausos para estos hermanos expatriados, sino que su buena conducta es para que estos paganos que estaban alrededor de ellos, estas personas idólatras que convivían con ellos, aquellos que los trataban de malhechores, que murmuraban de ellos, glorifiquen a Dios el día de su visitación. Ese es el propósito, siempre el propósito, hermanos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es el firme propósito de Dios, es su gloria, no la nuestra. Pero no les está diciendo a ellos, compórtense bien para que sean aplaudidos, compórtense bien para que ustedes sean exaltados. No, compórtense bien para que cuando pase la segunda venida, algunos hayan llegado en arrepentimiento por causa de sus buenas obras. Mis hermanos, Dios no nos llama a ser un pueblo en la sociedad en que vivimos. Quiere que seamos testimonios vivos de su amor y de su misericordia para con los pecadores, porque a través de nuestras vidas Él llama a otros a sí mismo. Él llama a otros a través de ti, hermano. Por eso nuestra conducta y confesión, hermanos, nuestra conducta, la manera como caminas y lo que hablas, lo que confiesas, nunca deben ser piedras de tropiezo para aquellos prójimos que están en el mundo. Nunca deben ser piedra de tropiezo para ellos. Nosotros como cristianos vivimos en casas de vidrios. Píntate tu casa en la que vives, ahora hazla de vidrio. Así vivimos nosotros como creyentes. Estamos en exhibición permanente. Nuestra conducta, obras y palabras son evaluadas constantemente por los incrédulos que quieren ver si nosotros realmente vivimos según lo que profesamos. El mundo dice, estás en el ojo del huracán. Siempre el mundo tiene los ojos puestos sobre los creyentes. Y muchos, hermanos, muchos han sido tropiezos del mundo. Muchas doctrinas erradas. Muchas iglesias encaminadas al aquí y a la ahora. Muchas iglesias que solo dan un mensaje temporal. Pero hermano, en tu alma está depositado un mensaje más poderoso que cualquiera. Ese es el mensaje que tú tienes que predicar. Los cristianos debemos esforzarnos por tener una conducta tan ejemplar que las acusaciones calumniosas de los incrédulos queden sin
fundamento. Tú no tienes que ir a buscar y a defenderte. Yo no estoy diciendo eso, de que aquel fulanito que es del mundo estuvo hablando mal de mí. No, mi hermano, nuestra identidad está en Cristo. Y eso lo debemos tener claro, no es ir a presentar defensa de nuestra vida al mundo. Mi hermano, tú te tienes que presentar es aprobado delante de Dios. Pero sí te garantizo que si tu vida está aprobada delante de Dios, el mundo no te va a poder acusar. Porque Dios es 3 veces santo. Dios es 3 veces santo. Y si tu vida está presentada delante de Él aprobada, el mundo no va a tener de qué decirte absolutamente nada. Y lo que digan va a quedar sin fundamento. No va a haber un fundamento para ellos. Al ser acusados como criminales, la constancia de nuestra conducta cristiana debe revelar buenas obras y una ausencia de faltas y de vicios. Y quiero hacer una aclaración. Yo no te estoy diciendo que tu salvación va a ser conforme a las obras que tú haces. No, mi hermano, estoy hablando en el contexto de una nación, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros no somos salvos por obrar. Nosotros somos salvos para obrar, que es muy diferente. Tu salvación es dada por gracia, por Cristo, por medio de la fe, para la gloria de Dios Padre, así como lo dicen las Escrituras. Así que tu salvación ya está dada, mi hermano. Aun cuando tú ni siquiera sabías, ya estaba dada desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios porque somos embajadores, representamos a un reino, somos enviados de un rey poderoso, somos extranjeros y peregrinos de este mundo, del lugar donde tú vives. Por mucho que esa casa sea tuya, que la hayas comprado, no importa, somos extranjeros, mis hermanos. Somos extranjeros y somos peregrinos. No somos de esta tierra porque tenemos una mejor, una perfecta donde habitaremos algún día, pero mientras estemos de este lado de la eternidad, debemos ser como al que representamos. Debemos imitar a aquel que es nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Al final, ese es el objeto de Dios, hacernos cada día más y más como su Hijo. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Él te ha salvado. Ahora Él te llevará de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo y Él nos perfeccionará hasta el día que Él vuelva. Estamos en reconstrucción, mis hermanos. Tú has sido apartado y ahora el Señor te está dando cincel, te está dando golpes, te está dando martillo porque Él está perfeccionando su obra. Y a veces esos golpes son molestosos para nosotros. Mira, mi hermano, cuando tú pienses que un hermano, este hermano yo no sé cómo fue salvado. Este hermano, si el Señor sí ha tratado con él, recuerda que si Él es de Cristo, la misma gracia que te salvó a ti, lo ha salvado a Él. Y si Él es de Cristo, Él está recibiendo, está siendo reconstruido por ese alfarero. Recuerden, el alfarero. Él nos está haciendo cada día a la imagen de su Hijo. Él no te va a hacer como tú quieras. Él te va a hacer como Él quiera. Y Él quiere que seas a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, y eso va a doler muchas veces. Va a doler. Pero bendito sea ese dolor. Bendito sea ese aguijón que nos lleva a ser más como Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Y yo te hago otra pregunta, hermano. ¿Vives como extranjero o el mundo que te rodea te reconoce como los suyos? ¿Eres de los que marca una diferencia o pasas desapercibido delante de los demás? Nosotros somos llamados a ser ¿qué? Sal y luz, ¿cierto? Cuando tú estás en medio del mundo, eres sal. Cuando ese mundo está oscuro, eres esa luz.
el cual necesitan para que tengan una esperanza. Extranjeros o peregrinos, mis hermanos, no olviden que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y recuerda que allá afuera hay incrédulos, hermanos, que están esperando que tú caigas para decirte su frase popular. ¿Y eso que es cristiano? ¿Te ha pasado? Míralo, ve. Míralo, ve. Eso que es cristiano. Ese es su proverbio siempre. Ese es su proverbio. Hermano, recuerda, tu casa es una casa de vidrios, no de espejos, de vidrios. Todo desde afuera se ve. Por donde tú caminas, te están viendo. Pero sobre todo recuerda el corandeo. Nosotros donde estemos, estamos delante de la presencia de Dios. Tú puedes ocultarte del mundo, tú puedes ocultarte de la iglesia, pero jamás vas a estar oculto delante de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice que estamos desnudos delante de Él. Y esa es una realidad, siempre estamos desnudos. Niños, todo lo que ustedes hagan, tal vez su papá se lo puedan esconder, pero a Dios no. Ustedes son mellas, ¿verdad? No, parece. Niños, no olviden jamás que todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes piensen que nadie sabe, Dios sí lo sabe. Los niños también necesitan el evangelio, hermanos. Pero Dios no adquirió un pueblo solo para anunciar el evangelio y para vivir como extranjeros y peregrinos, sino que a pesar de que no somos de este mundo, hermanos, también debemos obedecer. Y es esto lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, un pueblo adquirido por Dios para obedecer. Versículos del 13 al 15, por causa del Señor. Y miren cómo inicia Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, hermanos, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Luego de hacer un llamado a la conducta cristiana, viviendo como extranjeros y peregrinos, Pedro dirige nuestra atención a la autoridad constituida y a los designados para gobernar al pueblo. Él da a entender que la primera demostración de la conducta que hablamos en el encabezado pasado es hacia el gobierno. Insta a los creyentes a honrar a las personas que han sido designadas por gobernadores. Pedro virtualmente está reiterando o reitera el mensaje que Pablo escribió a la iglesia de Roma, porque Pablo enseña que las autoridades legítimas, estoy hablando de autoridades legítimas, son instituidas por Dios para el bienestar del pueblo. Y Pedro afirma que los cristianos deben someterse a la autoridad por causa del Señor. En otras palabras, la ley de país que debe ser sostenida en tanto no obliga al cristiano a desobedecer a Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros esto? No se quiere dar a entender que la persona que se somete a la autoridad pierde su dignidad en ninguna manera, sino que reconoce aquella autoridad que Dios ha instituido. Pedro comienza mencionando las autoridades en general. Luego, más adelante, él especifica cuando hace referencia a reyes y a gobernantes. Mis hermanos, si los cristianos de la época de Pedro se hubiesen rehusado a obedecer la ley romana, hubiesen brindado
a los adversarios la evidencia contundente necesaria para acusarlos de inicuos. ¿Sí ven? Aunque los lectores deseaban verse libres de la servidumbre romana, Pedro los exhorta a obedecer a los magistrados por causa del Señor. Por causa del Señor. Con esta frase él da a entender que Dios es soberano en toda área de la vida y tiene control total de cada situación. Pedro escribió su epístola en los últimos años del malvado gobierno de Nerón. Nerón accedió al poder en el año 54 después de Cristo, a la edad de 17 años, y se suicidó 14 años más tarde. Bueno, durante el reinado de este emperador, Pedro mismo sufrió el martirio en las afueras de Roma. Sin embargo, este es el apóstol que dice a sus lectores que se sometan al rey. Pedro era autoridad moral incluso para decirlo. Si sabemos que lo que Pedro escribió es inspirado por el Espíritu Santo, aún en Pedro, estos hermanos expatriados podrían ver el ejemplo de que él se sometió a un rey perverso, a un rey malvado. Esto hace parte del propósito de Dios, someternos en el Señor a toda institución humana, sin excepción, mis hermanos. Muchas cosas no nos pueden gustar de los gobernantes de nuestra época. Sin embargo, Dios nos dice a través de esta carta que debemos someternos en el Señor. Y la razón para someternos a toda institución humana es que nuestra conducta debe recibir alabanza. Como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Si tú no has hecho lo malo, ¿por qué tienes miedo? La justicia está dada para castigar al malo, es lo que Pablo les enseña a los romanos también. Esta es la voluntad de Dios, amados hermanos, que hagamos el bien, para que haciendo el bien sean callados esos hombres insensatos que son perseguidores de esa nación santa, de ese linaje escogido, de ese pueblo adquirido por Dios. Esa es la motivación correcta. Amado, no nos cansemos de hacer el bien, de someternos voluntariamente a las instituciones humanas, porque toda institución humana es puesta por Dios mismo. Así muchas veces no parezca, hermanos. Dios usa los gobiernos también para bien y para juicio. Él pone y quita reyes, así que descansemos en su buena voluntad para que todos los que nos persiguen sean callados. Recordemos, amados hermanos, que somos siervos de Dios y esa es una gran libertad para nosotros. Eso era lo que cantábamos ahorita, ¿no? Él nos libertó, rompió mis cadenas. Me dio vida nueva. Eso es ser libre. Eso es ser libre. Como lo dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí ven? Libres como siervos de Dios. Nuestra libertad no está dada para que nosotros podamos hacer lo malo. Nuestra libertad está dada para poder ser siervos. Oh, mis hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios para hacernos libres para servir. Somos libres para servir. Tenemos la plena certidumbre de que Dios nos adquirió y nos ha libertado del poder del pecado. Y ahora tenemos la libertad. Y esa libertad nunca debe ser ocasión para hacer lo malo. Si tú fuiste adquirido por Dios, el Espíritu Santo mora en ti y tu libertad debe ser usada para ser siervo, libres para ser siervo.
Suena contradictorio, hermanos. Yo sé que sí, pero es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, que Dios lo libre de la esclavitud, del pecado, para que se haga siervo de Él. Esa es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad, mis hermanos. Somos libres para servir al Dios vivo y verdadero. Mi hermano, recuerda que tú eres del pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Tú costaste al Hijo de Dios. Ese fue tu costo. La sangre de su Hijo. Nosotros costamos la sangre del Hijo. Esto es impresionante y es esta verdad la que debemos recordar en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días, mis hermanos. Porque el Evangelio no solo te salvó, mi hermano amado, el Evangelio te sostiene hasta el día que Él volverá. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Es en el Evangelio donde nosotros encontramos respuesta a todos los problemas y circunstancias de la vida. Nosotros a veces no queremos perdonar, pero el Evangelio te recuerda que Él te perdonó aun siendo pecador, aun siendo enemigo de Dios, aun tú sin hacer nada. Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Es el Calvario quien nos sostiene, es esa cruz la que nos sostiene, es esa cruz la que nos salvó, es esa cruz la que nos sostendrá. Es esa cruz, mis amados hermanos, es esa cruz. Así que si piensas o crees que estás fallando en la tarea de anunciar el Evangelio, de vivir como extranjero y peregrino y vivir una vida de obediencia, sometiéndote en el Señor a toda autoridad humana, mientras estás de este lado de la eternidad, lo único que te digo, mi hermano, es que mires a Cristo. Mira a Cristo. Mira al autor y consumador de la fe, que por el puro gozo delante de Él fue a la cruz. A mí ese versículo siempre me ha sorprendido y créanme que lo repito muchas veces porque muchas veces no miramos a la cruz. Miramos hacia adentro y debemos mirar allá a la cruz. Que Él no solo fue a la cruz, sino que por el gozo puesto delante de Él. Mi hermano, Cristo fue a la cruz por ti y por mí con gozo. ¿Cómo no servirle a este Dios, a este Rey con gozo, si Él fue a la cruz con gozo por ti y por mí? ¿Cómo no hacerlo? Así que si tú piensas, hermano, que estás fallando en esta tarea de anunciar el Evangelio, en esta tarea de vivir en este mundo como extranjero y peregrino, en esta tarea de ser obediente en el Señor a toda institución humana, mira a Cristo. Es Cristo y solo Cristo, es nuestro vivo y permanente ejemplo, siendo Él, hermanos, siendo Él el creador de todas las cosas, Rey de esa nación santa que hemos sido escogidos por Dios, siendo Él el principio del linaje del cual pertenecemos. Siendo Él nuestro dueño, es nuestro mayor ejemplo de cómo anunciar el Evangelio. Él es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir como extranjero y peregrino. Un Señor que cuando nació no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Nació en un pesebre. El creador de todas las cosas, el creador aún de ese pesebre, nació en esa pesebrera. Eso es sorprendente. Eso es sorprendente, mis hermanos. Pero también Jesús, siendo el creador de todas las cosas, aún de esas personas que gobernaban en el tiempo de su ministerio, era tanta la obediencia de nuestro Señor a esas instituciones humanas,
que estas mismas le crucificaron, aún sin tener una sola prueba en contra de él. Le crucificaron. Él se sometió a esas autoridades humanas hasta la cruz, sin tener siquiera una sola prueba en contra de él. Pero la razón de que él permitiera ser juzgado por las autoridades humanas y ser condenado a la cruz era que nosotros, hermanos, su pueblo, su linaje escogido, su nación santa, fuéramos declarados inocentes delante del tribunal de Dios. Esa es la razón fundamental. Él accedió a ser juzgado y condenado sin culpa delante del tribunal de los hombres, para que nosotros, ustedes, hermanos, los que están en Cristo, ustedes fueran absueltos en el tribunal de Dios. Cuando tú estés delante de Dios algún día, Él no te va a juzgar condenatoriamente, hermano. Él va a mirar a su Hijo y te va a mirar perfecto delante de Él por causa de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, esta es una razón absolutamente esperanzadora, y esta razón debemos tenerla viva en nuestras mentes y corazones y vivir expectante anunciando estas buenas nuevas a los perdidos, hermanos. Esta verdad debe hacer tanta mella en nuestro corazón que debemos usar ese tesoro que tenemos en nuestras almas e ir a predicar a los perdidos, e ir a predicar a los compañeros de estudios, e ir a predicar a los compañeros de trabajo, e ir a predicar a los vecinos, e ir a predicar a nuestra familia que se están perdiendo, hermanos. Y si bien nosotros no somos los salvadores, a nosotros sí se nos ha dado el instrumento, y es predicar su palabra. Prediquémosle, mis hermanos, prediquémosle. Y que ese mismo mensaje, si así el Señor lo quiere, salve a muchos. Salve a muchos. Y si hay alguien en este lugar que no conoce de Cristo, no conozco a nadie en este lugar, no sé cómo son cada una de sus vidas, no puedo ni siquiera sacar alguna conclusión en mi corazón y en mi alma, y bendito sea el Señor por ello. Pero si hoy estás tú en este lugar y no conoces de Cristo, amigo, déjame darte una mala noticia: tú no perteneces a este pueblo adquirido por Dios. Esa es la mala noticia. Tú no perteneces a este pueblo adquirido por Dios. Pero hay una buena noticia. Y la buena noticia en todo esto es que aún estás a tiempo. La palabra de Dios nos enseña que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si esa es tu condición el día de hoy, yo te ruego, amigo mío, que corras a los pies de Cristo en arrepentimiento y pongas toda tu confianza en Él. No creas, amigo, por ningún momento que tu conducta te va a salvar. No creas en ningún momento que tú eres más moral incluso que muchos creyentes, que eso te va a salvar. No creas en ningún momento que tu propia justicia te va a salvar. Cuando estés delante de Dios, Él no va a contar tu justicia, porque nuestras obras, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia delante de Él. Así que no confíes en tu propia justicia, y más bien confía en la obra redentora de Cristo. Él es la justicia de los que creen en Él. Él es suficiente para nosotros, amigo mío. No necesitas más nada, no te vayas con dudas. Pregunta al pastor de esta iglesia, pregunta a los hermanos, pregunta a las hermanas. Pero si tú estás aquí en este lugar y no conoces del Señor, yo te ruego que no te vayas. No te vayas y pregunta, porque ciertamente habrá un día, y no tengo que ser profeta para ello, pero habrá un día en que tú partirás de este mundo. Pero la buena noticia es que hoy estás vivo y estás recibiendo su palabra.
Pero esto te va a dejar sin excusa delante del Dios tres veces santo el día que estés delante de Él. Así que te ruego, amigo mío, ve a Cristo y ve ahora que estás a tiempo y entregues tus cargas y lleves las de Él, que son más ligeras. Amén.